Sábado 8 de abril de 1962. En nuestras conversaciones, don Juan usaba a menudo la frase hombre de conocimiento, o se refería a ella, pero nunca explicaba qué quería decir. Inquiría al respecto. Un hombre de conocimiento es alguien que ha seguido de verdad las penurias de aprender, dijo. Un hombre que sin apuro, sin vacilación, ha ido lo más lejos que puede en desenredar los secretos del poder y el conocimiento. ¿Puede cualquiera ser un hombre de conocimiento? No, no cualquiera. Entonces, ¿qué debe hacer un hombre para volverse hombre de conocimiento? Debe desafiar y vencer a sus 4 enemigos naturales. Será un hombre de conocimiento tras derrotar a estos 4 enemigos. Sí, un hombre puede llamarse hombre de conocimiento solo si es capaz de vencer a los 4. Entonces, ¿puede cualquiera que venza a estos enemigos ser un hombre de conocimiento? Todo el que venza se convierte en un hombre de conocimiento. Pero ¿hay requisitos especiales que un hombre debe cumplir antes de luchar con estos enemigos? No, no hay requisitos. Cualquiera puede tratar de llegar a ser un hombre de conocimiento. Muy pocos llegan a serlo, pero eso es natural. Los enemigos que un hombre encuentra en el camino para llegar a ser un hombre de conocimiento son de veras formidables, de verdad poderosos, y la mayoría pues se pierde. ¿Qué clase de enemigos son, don Juan? Se negó a hablar de los enemigos. Dijo que pasaría largo tiempo antes de que el tema tuviera algún sentido para mí. Traté de mantener vivo ese tema, y le pregunté si pensaba que yo podía volverme hombre de conocimiento. Dijo que nadie podía decir eso de seguro, pero yo insistí en preguntar si había alguna pista que él pudiera usar para determinar si yo tenía o no la oportunidad de convertirme en un hombre de conocimiento. Dijo que dependía de mi batalla contra los 4 enemigos, de si yo podía vencer o salía vencido, pero que era imposible predecir el resultado de esa lucha. Le pregunté si podía usar brujería o adivinación para ver el desenlace de la batalla. Dijo determinadamente que los resultados de la contienda no podían anticiparse por ningún medio, porque volverse hombre de conocimiento era cosa temporal. Cuando le pedí explicar ese punto, replicó: ser un hombre de conocimiento no tiene permanencia. Uno no es nunca en realidad un hombre de conocimiento. Más bien, uno se hace hombre de conocimiento por un instante muy corto. Después de vencer a los 4 enemigos naturales, debe usted decirme, don Juan, ¿qué clase de enemigos son? No respondió. Insistí de nuevo, pero él abandonó el tema y se puso a hablar de otra cosa. Domingo 15 de abril de 1962. Cuando me disponía a partir, decidí preguntarle una vez más por los enemigos de un hombre de conocimiento. Aduje que no podía regresar en algún tiempo y sería buena idea escribir lo que él dijese y meditar en ello mientras estaba fuera. Titubeó un rato, pero luego empezó a hablar. Cuando un hombre empieza a aprender, nunca sabe lo que va a encontrar. Su propósito es deficiente, su intención es vaga. Espera recompensas que nunca llegarán, pues no sabe nada de los trabajos que cuesta aprender. Pero uno aprende así, poquito a poquito, al comienzo, luego más y más, y sus pensamientos se dan de topezazos y se hunde en la nada. Lo que se aprende no es nunca lo que uno creía, y así comienza a tener miedo. El conocimiento no es nunca lo que uno espera. Cada paso del aprendizaje es un atolladero, y el miedo que el hombre experimenta empieza a crecer sin misericordia, sin ceder. Su propósito se convierte en un campo de batalla, y así ha tropezado con el primero de los enemigos naturales. El miedo, un enemigo terrible, traicionero y enredado como los cardos. Se queda oculto en cada recodo del camino, acechando, esperando, y si el hombre aterrado en su presencia echa a correr, su enemigo habrá puesto fin a su búsqueda. ¿Qué le pasa al hombre si corre por miedo? Nada le pasa, solo que jamás aprenderá. Nunca llegaría a ser un hombre de conocimiento, llegará a ser un maleante o un cobarde cualquiera, un hombre inofensivo, asustado. De cualquier modo, será un hombre vencido, su primer enemigo habrá puesto fin a sus ansias. ¿Y qué puede hacer para superar el miedo? La respuesta es muy sencilla. No debe correr, debe desafiar a su miedo, y pese a él debe dar el siguiente paso en su aprendizaje y el siguiente y el siguiente. Debe estar lleno de miedo, pero no debe detenerse. Esa es la regla.
Y llega un momento en el que su primer enemigo se retira. El hombre empieza a sentirse seguro de sí, su propósito se fortalece. Aprender no es ya una tarea aterradora. Cuando llega ese momento gozoso, el hombre puede decir sin duda que ha vencido a su primer enemigo natural. ¿Ocurre de golpe, don Juan, o poco a poco? Ocurre poco a poco, y sin embargo el miedo se conquista rápido y de repente. ¿Pero no volverá el hombre a tener miedo si algo nuevo le pasa? No, una vez que el hombre ha conquistado el miedo, está libre de él por el resto de su vida, porque a cambio del miedo ha adquirido la claridad, una claridad de mente que borra el miedo. Para entonces, un hombre puede conocer sus deseos, sabe cómo satisfacer esos deseos, puede prever los nuevos pasos del aprendizaje y una claridad nítida los rodea todo. El hombre siente que nada está oculto y así ha encontrado a su segundo enemigo, la claridad, esa claridad de mente tan difícil de obtener, dispersa el miedo, pero también ciega. Fuerza al hombre a no dudar nunca de sí, le da la seguridad de que puede hacer cuanto se le antoje porque todo lo que ve, lo ve con claridad y tiene valor porque tiene claridad y no se detiene en nada porque tiene claridad. Pero todo eso es un error, es como si viera algo claro pero incompleto. Si el hombre se rinde a esta ilusión de poder, ha sucumbido a su segundo enemigo y será torpe. Para aprender, se apurará cuando debería ser paciente o será paciente cuando debería apurarse. Y tonteará con el aprendizaje hasta que termine incapaz de aprender nada más. ¿Qué pasa con un hombre derrotado en esa forma, don Juan? ¿Muere en consecuencia? No, no muere. Su segundo enemigo nomás ha parado en seco sus intentos de hacerse hombre de conocimiento. En vez de eso, el hombre puede volverse un guerrero impetuoso o un payaso, pero la claridad que tanto ha apagado no volverá a transformarse en oscuridad y miedo. Será claro mientras viva, pero ya no aprenderá nada ni ansiará nada. ¿Pero qué tiene que hacer para evitar la derrota? Debe hacer lo que hizo con el miedo. Debe desafiar su claridad y usar todo para ver y esperar con paciencia y medir con tiento antes de dar otros pasos. Debe pensar sobre todo que su claridad es casi un error y vendrá un momento en que comprenda que su claridad era solo un punto delante de sus ojos y así habrá vencido a su segundo enemigo y llegará a una posición donde nada puede ya dañarlo. Eso no será un error ni tampoco una ilusión, no será solamente un punto delante de sus ojos, ese será el verdadero poder. Sabrá entonces que el poder, tanto tiempo perseguido, es suyo por fin, puede hacer con él lo que se le antoje. Su aliado está a sus órdenes, su deseo es la regla, ve claro y parejo todo cuanto hay a su alrededor, pero también ha tropezado con su tercer enemigo, el poder. El poder es el más fuerte de todos los enemigos y naturalmente lo más fácil es rendirse. Después de todo el hombre es de veras invencible. Él manda, empieza tomando riesgos calculados y termina haciendo reglas, porque es el amo del poder. Un hombre en esta etapa apenas advierte que su tercer enemigo se cierne sobre él. Y de pronto, sin saber, habrá sin duda perdido la batalla. Su enemigo lo habrá transformado en un hombre cruel y caprichoso. ¿Perderá su poder? No, nunca perderá su claridad ni su poder. Entonces, ¿qué lo distinguirá de un hombre de conocimiento? Un hombre vencido por el poder muere sin saber realmente cómo manejarlo. El poder es solo una carga sobre su destino. Un hombre así no tiene dominio de sí mismo, ni puede decir cómo ni cuándo usar su poder. La derrota a manos de cualquiera de estos enemigos es definitiva. Claro que es definitiva. Cuando uno de estos enemigos vence a un hombre, no hay nada que hacer. ¿Es posible, por ejemplo, que el hombre vencido por el poder vea su error y lo corrija? No, una vez que un hombre se rinde, está acabado. Pero si el poder lo ciega temporalmente y luego él lo rechaza, eso quiere decir que la batalla sigue. Quiere decir que todavía está tratando de volverse hombre de conocimiento. Un hombre está vencido solo cuando ya no hace la lucha y se abandona. Pero entonces, don Juan, ¿es posible que un hombre se abandone al miedo durante años pero finalmente lo conquiste? No, eso no es cierto. Si se rinde al miedo nunca lo conquistará,
porque se asustará de aprender y no volverá a hacer la prueba. Pero si trata de aprender durante años en medio de su miedo, terminará conquistándolo, porque nunca se habrá abandonado a él en realidad. ¿Cómo puede vencer a su tercer enemigo, don Juan? Tiene que desafiarlo con toda intención. Tiene que llegar a darse cuenta de que el poder que aparentemente ha conquistado no es nunca suyo en verdad. Debe tenerse a raya a todas horas, manejando con tiento y con fe todo lo que ha aprendido. Si puede ver que sin control sobre sí mismo, la claridad y el poder son peores que los errores, llega a un punto en el que todo se domina. Entonces sabrá cómo y cuándo usar su poder, y así habrá vencido a su tercer enemigo. El hombre está para entonces al fin de su travesía por el camino del conocimiento, y casi sin advertencia tropezará con su último enemigo, la vejez. Este enemigo es el más cruel de todos, el único al que no se puede vencer por completo, el enemigo al que solamente puede ahuyentar por un instante. Este es el tiempo en el que un hombre ya no tiene miedos, ya no tiene claridad impaciente, un tiempo en el que todo su poder está bajo control, pero también es el tiempo en el que siente un deseo constante de descansar. Si se rinde por entero a su deseo de acostarse y olvidar, si se arrulla en la fatiga, habrá perdido el último asalto y su enemigo lo reducirá a una débil criatura vieja. Su deseo de retirarse vencerá toda su claridad, su poder y su conocimiento. Pero si el hombre se sacude el cansancio y vive su destino hasta el final, puede entonces ser llamado hombre de conocimiento, aunque sea tan solo por esos momentitos en los que logra ahuyentar al último enemigo, el enemigo invencible. Esos momentitos de claridad, poder y conocimiento son suficientes.